Ya. Ahora sí, bueno, buen día a todos, a todas, gracias por la asistencia, como siempre. Ya. Bien, respecto a sus preguntas, la evaluación formativa del lenguaje el próximo miércoles, miércoles 14, para que lo agenden, lo anoten, lo destaquen, ¿ya? La próxima semana son todas las evaluaciones formativas, si no me equivoco, ya de todas las asignaturas que están teniendo ahora clases virtuales. Ya, solamente de las que tienen clases virtuales, me imagino. Ya, de historia, de lenguaje, de matemáticas, no sé, inglés, me imagino. Ya, las asignaturas que ustedes saben. ¿Ya? Entonces, la de nosotros el día miércoles tienen todo el día para resolverlo, o sea, para resolver la evaluación. Claro, tienen hasta como las 8 de la mañana del día siguiente, pero no sé si alguno se va a levantar a las 6 7 de la mañana a responder una No, prueba. profe. Así que, Profesor, así, ¿sí? profesor, me despierto a las 5 de la mañana para ver partidos. em, Ya. entonces no hay problema. Ah, ya, ok, bueno, quizá algunos, bueno, si les funciona, pero la idea es que la puedan resolver. Pero yo les digo que se organicen, que repasen ahora, porque de verdad que no va a haber cambio, ni aunque lloren, ni aunque pataleen, ni aunque nada. Profe, Sí, sí. estas pruebas vendrían siendo como las pruebas finales del primer semestre. No sé si tan así, porque a ver, depende cómo se mire. Porque, a ver, acuérdense que les quedan dos notas más al libro. Ustedes van a tener tres notas al libro. Acuérdense que la primera nota es la nota que le he ido compartiendo, ¿verdad? Que era, en mi caso al menos, la 37,5%. Sé que son muchos porcentajes, pero 37,5 la evaluación de la metamorfosis, la mejor. El otro 37,5 evaluación formativa uno. Y 25% los dos mejores trabajos de cada uno en clase. Ahí sacábamos la primera nota del libro. La segunda nota del libro es 25% los quiz, el promedio de los quiz que cada uno me haya hecho, ya, pero los quiz le ha ido bien, así que van a tener la mayoría 7, así que tranquilo, ya, em, porque los quiz son de reflexión, así que si me responden la reflexión y reflexionan o más bien se cuestionan, me responden a lo que les estoy preguntando o hacen ese ejercicio de dedicarse a evaluar o pensar sobre lo que estamos viendo, les va a ir bien igual, ¿ya? Bueno, aparte de los quiz, viene el 65%, que es esta segunda evaluación formativa, ¿ya? Y un 10% de una autoevaluación. La autoevaluación se las voy a compartir probablemente también la próxima semana, ¿ya? Ahí lo vamos a ir comentando. Ya la autoevaluación vale 10%. Ahí va la segunda nota al libro. Es lo mismo para la tercera nota al libro. La tercera nota al libro es a fines de noviembre. Y es lo mismo, los quiz que llevemos desde la semana que viene a esta evaluación formativa hasta la próxima evaluación formativa y la autoevaluación. Entonces, tendrían tres notas de libros por asignatura. Ya, esa es la idea. ¿Se entiende? Sí, profe, Mm. ¿cuándo entonces más o menos estaríamos como saliendo de clase? Se supone que en diciembre, no sé no recuerdo qué fecha de diciembre exactamente, pero se supone que diciembre es como para ver los casos pendientes, pero eso no quita que tengan clases virtuales igual, ya, pero a lo mejor ya no van a tener más notas en diciembre, ya. Y estamos consultando como departamento de lenguaje si podemos considerar un libro más. Por ejemplo, porque los libros, este año conmigo leyeron dos libros nomás, porque habían varios que no se pudieron leer. Entonces estamos pensando de que por lo último, a fines de noviembre o no sé, la tercera evaluación formativa, a lo mejor se promedie uno de los libros, o sea, el libro que tengan que leer, valga 37, no sé, por la mitad y la otra mitad que valga la evaluación formativa. O sea, como lo hice ahora con la metamorfosis. Pero eso Ya, profe. lo estamos consultando porque depende de lo que diga la evaluadora, ¿ya? Pero bueno, pero nunca está de más que lean los libros, así que si alguno quiere leer los libros que vimos, súper bien, de hecho sería lo ideal, ¿ya? Sería lo ideal que los vieran, ¿ya? Pero bueno, ahora sí vayamos a la clase, chicos. Bien, les voy a compartir pantalla. Estamos trabajando, vamos a terminar las preguntas, ¿cierto? Del reportaje que estábamos leyendo en relación, ¿cierto?, a la ambición. La ambición en la mujer, ¿cierto? En este caso, ¿por qué la palabra ambición es peyorativa cuando hablas de una mujer? ¿Ya? Deme un segundo mientras me va cargando esto. A ver, respecto a este reportaje, ¿cierto? Habíamos nosotros comentado, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, este video, este tráiler, ¿cierto? Sobre el Diablo Viste a la Moda, que habíamos visto la película, yo le había contado brevemente de qué trataba y de por qué, ¿cierto? Ahí teníamos dos caras, dos perspectivas, ¿cierto? De ver la ambición. Por un lado teníamos a esta chica, ¿cierto? Que era Andrea, ¿verdad? Que buscaba tener un mejor empleo, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto? Teníamos igual
a Miranda Priestley, que ella probablemente también le había costado mucho llegar al puesto de trabajo en el que estaba, ¿cierto? Ser jefa de redacción de Runway, ¿ya? Entonces, como sabemos, no es tarea fácil, ¿verdad? Muchas veces para la mujer desenvolverse en los distintos ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Y llegar finalmente a ser reconocida, a ser destacada, ¿ya? Habíamos comentado también, por ejemplo, que a veces, en el caso, por ejemplo, cuando les comentaba esta estadística, de que en el caso de la infografía, muchas veces claro, las mujeres en nuestra sociedad, por ejemplo, en la sociedad chilena, no están muchas veces en los puestos de liderazgo, ¿no? ¿Y por qué no llegan ahí? No es por un tema de capacidades, sino muchas veces es por el conservadurismo que hay en ciertas partes de la sociedad, en cierto ámbito, ya sobre todo en el mundo laboral, donde muchas veces se piensa que los hombres pueden ser mejores líderes o mejores jefes que una mujer, cuando en realidad a las mujeres a lo mejor pueden ser más organizadas que un hombre, por ejemplo, ¿ya? Todo ese tipo de... Profesor, Sí, sí. se supone que deberíamos estar viendo su pantalla. No todavía porque estoy comentándoles como mientras me carga. Ya, por eso no se la estoy compartiendo. Ay, ya, profe. Ya, ya, ok, deme un segundo. Es que no puedo, no sé por qué la tenía lista y se puso lento. Yo creo que es por la asistencia en línea. Ya, em, voy a hacer algo, voy a cerrar la asistencia en línea porque eso me pone lento y después si alguien llega me da su nombre y lo agrego. Mejor. Ya, si alguien llega atrasado. Ya, deme un segundo. Voy a ver si puedo ahora compartirle el... A ver, déjame. Bien. Bien, chicos, retomando entonces, ya estábamos viendo este reportaje, ¿cierto? ¿Por qué la palabra ambición, ¿cierto? Es peyorativa cuando hablas de una mujer. Habíamos dicho que más bien teníamos esta idea negativa, ¿cierto? O más bien que la sociedad tiene esta idea negativa de que una mujer ambiciosa es vista como trepadora, alguien que no ha actuado de buena forma para llegar a donde está, ¿cierto? En el fondo, claro, versus el hombre, que donde se lo ve como un hombre emprendedor, un hombre que en el fondo quiere surgir, que salir adelante, competitivo, inclusive a la mujer se le atribuyen características más bien negativas muchas veces, ¿ya? Eso es como el contraste que se da a este concepto, ¿ya? Por otra parte, si vemos las preguntas al principio, nosotros habíamos dicho que si bien en un reportaje predomina la característica expositiva, pero también al incluir opiniones, en este caso las opiniones de la entrevistada, también se va dejando entrever mucho el punto de vista, en este caso de Rebeca Rus, ¿ya? Las primeras preguntas que decían, ¿está el mundo preparado para las mujeres ambiciosas o simplemente la ambición es un concepto demasiado agresivo para las aspiraciones de las mujeres? Esas preguntas, ¿cierto? Buscaban dejar entrever en realidad, ¿cierto? Que uno podía reflexionar. Ya eran preguntas como más bien casi retóricas, donde uno no necesariamente tenía que responder de forma inmediata, sino más bien pensar, ¿cierto? Que te hiciera reflexionar en torno a cómo está nuestra sociedad respecto a este tema, si es que realmente hemos avanzado o no. Pedro, ¿podría seguir avanzando a la página? Sigue avanzando, hermano, hacia más adelante. ¿Sí? Ya, hasta ahí. Luego, ¿cierto? Vimos este concepto, hasta ahí, ¿cierto? Muchas gracias. Vimos este concepto de que, por ejemplo, la Real Academia Española planteaba distintas definiciones o acepciones sobre la palabra ambición, pero no le daba un juicio de valor, sino que decía, por ejemplo, que era como un deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riqueza, dignidad o fama. O sea, toda la parte más bien superficial, sin embargo, no lo catalogó ni positivo ni negativo. Lo mismo pasa con la segunda acepción, cosa que se desea con vehemencia, con pasión o fervor, ¿cierto? Su mayor ambición es vivir en el campo, o sea, su mayor anhelo, deseo, ¿cierto? Es un estilo de vida como vivir en el campo, ¿ya? Entonces, la ambición, desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia Española, no es negativa ni positiva, sin embargo, es la sociedad la que les da esos juicios de valor como positivo o negativo, ¿ya? Muy bien. También teníamos distintas entrevistadas, ¿cierto? Que fíjense qué tienen en común esas entrevistadas. Ya, por ejemplo, teníamos Stephanie Clifford del New York Times, ¿cierto? Autora de del libro Todo el mundo se levanta, donde dice, si escuchas de una mujer que es ambiciosa, probablemente no querrás relacionarte con ella. Después teníamos a Clara Resgo, ¿verdad? Era responsable del área del cliente, una gran empresa española, ¿verdad? Y también decía que ella prefería otras palabras, no la palabra ambición, que prefería, por ejemplo, usar la palabra avance o progreso, ¿verdad? Porque lo veía como que esa actitud la definía mucho mejor. Sigamos avanzando, ¿ya?
Después, por ejemplo, teníamos a Carmen Rodríguez Mazo, que ella era productora ejecutiva, ¿cierto?, de propietaria y fundadora de Tocha Studio, que era una empresa de postproducción con sede en Madrid, ¿ya? Y que ella también piensa que la palabra ambición es negativa, o sea, realmente coinciden todas estas mujeres que la ambición no es positiva desde el punto de vista de cómo lo ve la sociedad, ¿ya? Por esta idea que les compartía, les comentaba, ¿cierto?, esta idea de las mujeres como trepadora, revista, ¿verdad? Que quieren simplemente ascender de manera en su estatus social, económico, ¿ya? Entonces, la sociedad a veces ve de manera negativa, ¿cierto?, una mujer ambiciosa. Y por último, habíamos visto a Ana Martín, ¿cierto? Ana Martín, que era directora de planificación estratégica de una agencia de medios y abanderada de la iniciativa World the Talk para empoderar a las mujeres, ¿cierto? Que tiene que ver con esta idea de mujeres emprendedoras también. Entonces, todas apuntaban hacia eso, ¿ya? Y finalmente, habíamos dicho que habían tantos significados como tipo de personas hay, o sea que hay tanta diversidad de personas que no podríamos catalogar que la ambición es igual para todos. Todos podemos ser ambiciosos y no es malo que seamos ambiciosos si es que nos permite superarnos y mejorar, ¿verdad? Desarrollarnos. Sigamos avanzando. ¿Sí? La página siguiente, por favor. ¿Ya? Vamos a las preguntas. ¿Cuál era finalmente el tema del reportaje leído? ¿De qué trataba? Acuérdense que una pregunta para manejar el tema es preguntarnos de qué trata el texto, de qué trataba este reportaje. De cómo se veía como la ambición en las mujeres. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Sí, lo mismo, o sea, el concepto, cómo se visualizaba cuando se hablaba de la mujer y también como las opiniones de las mujeres respecto a eso. Exacto, ¿verdad? En el fondo, claro, en este caso de cómo la sociedad ve a la mujer y la ambición que habíamos dicho que muchas veces la ve de manera peyorativa o negativa o despectiva, y por otro lado, distintas visiones de distintas mujeres que, bueno, que eso me lo tienen que comentar usted ahora, y es en relación a su ambición. Ya después dice, la redactora del reportaje consultó distintas fuentes para desarrollar el tema del texto, a quienes entrevistó y por qué. Eh, ¿Qué tenían en común estas cuatro mujeres entrevistadas? ¿Qué tenían en común? ¿Qué tenían en común ellas? ¿O no les parece que tenían nada en común? Según yo, Eran que todas exitosas. eran como, sí, eso. Exacto, eran exitosas, ¿verdad? Eran mujeres que probablemente les costó bastante llegar a donde están, que tuvieron que pasar, enfrentar prejuicios, estereotipos sociales, ser juzgadas a lo mejor, tachadas de arribista, cuanto más, pero aún así lograron, por ejemplo, como Stephanie Clifford, ¿cierto? Que es una reportera del New York Times, ¿verdad? Chicos, chicos, silencien el audio, chicos. ¿Ya? Muy bien. Como les decía, por ejemplo, tenemos a Stephanie Clifford que llegó a su puesto de trabajo, a ser periodista del New York Times, porque seguramente se ha destacado muchísimo. El New York Times es un periódico de renombre internacional que llega a mucha gente a nivel mundial. Entonces, llegar a esos puestos de trabajo o tener su propia empresa no tuvo que haber sido fácil, ¿ya? Entonces, ella nos muestra una visión positiva, ¿cierto?, de la ambición, donde finalmente logran conseguir lo que ellas se propusieron. Entonces, pueden ser una suerte de referentes para otras mujeres que también aspiren a superarse. ¿Ya? Bien, después dice, según el reportaje, ¿qué connotaciones se atribuyen al adjetivo ambicioso al momento de aplicarlos a hombres y mujeres? ¿Era lo mismo la percepción que tenía la sociedad? ¿Era la misma hacia los hombres o hacia las mujeres? ¿Qué calificativo, qué adjetivos se usaban para referirse a un hombre ambicioso y a una mujer ambiciosa? No, profesor, como usted mismo dijo, de que a las mujeres se le veía como trepadora o ese concepto, y a los hombres se le veía como que igual como bueno, porque él supera sus propias como metas, porque es como poderoso en ese ámbito, y a la mujer se le ve como totalmente lo contrario. Exacto, ¿cierto? Claro, la mujer muchas veces como trepadora, como arribista, que quería buscar el ascenso social, ya también esta idea de la mujer tímida, la mujer que no debe hablar mucho. Mire, Pedro, ¿puedes subir un poco más? Retroceder un poco, por favor, que vamos a ir al texto, da poco para ir viendo en qué parte estaba, un poco más, espera, a ver ahí, está ahí, un poco más abajo, ahí, a ver ahí, dice, claro, ahí se ve a la mujer arribista, trepadora,
claro, por ejemplo, cuando se dice que fulanito es ambicioso y no se quedó donde estaba, o sea, hay otra percepción hacia el hombre. Ya en cambio el caso de la mujer, claro que más bien, claro, en el caso del hombre se lo asocia con el emprendimiento, tener una carrera, una visión, una mira más alta, un plan de vida, de superación personal, mientras que la mujer, claro, con esta idea del ascenso económico social solamente, ¿ya? Entre otras cosas que habíamos visto del carácter, cierto, el carácter del hombre, ¿ya? Ok, sigamos avanzando. Gracias, Pedro. Pues sigamos avanzando en las preguntas. O sea, avanzó mucho, ¿no? En las preguntas. A ver, retroceda un poco, por favor. No, profe, está bien, según Está yo. bien. Ah, sí, porque habíamos visto el hombre y las mujeres. Ya, súper bien, sí. ¿Qué prejuicios sobre las mujeres se desprenden del reportaje? ¿Cuáles son los prejuicios que se ven acá? Bueno, ya lo hemos dicho un poco, pero ¿qué prejuicios ven ustedes? ¿Qué prejuicios se ven acá? ¿Qué prejuicios tiene la Lo sociedad? mismo, ¿Sí? lo mismo, profe, o sea, se denota como la mujer negativamente cuando se habla de este tema. Y eso es que como que siento que está claro. Exacto, ¿cierto? O sea, de fondo la manera negativa de la mujer, en el fondo no, que no, una mujer, como habíamos dicho, que muchas veces se la ve como si no tuviese las mismas capacidades de liderazgo que un hombre o la capacidad de llegar lejos. Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad todavía tiene un pensamiento bastante conservador, ¿ya? Y en realidad machista si uno quisiera verlo desde ese punto de vista. Ya después dice, ¿qué aspectos del tema se desarrollan en los distintos apartados del reportaje? Vayamos entonces, dice el primeros 4 párrafos del reportaje, buscando la acepción y el apartado tanto significado. En realidad los comentamos, en realidad ya los comentamos porque al principio ya les dije lo que significaba, ¿verdad? Que esta idea de que habían tantas visiones, ¿cierto? De la ambición como personas hay en el fondo. Eso respecto a los distintos significados tipo de persona. El caso de las acepciones también lo vimos, ¿verdad? ¿Cierto? Que ahí pasaba que la sociedad era la que juzgaba, la sociedad era la que ponía prejuicio y calificaba o evaluaba positiva o negativamente la ambición, pero así si lo vamos al diccionario, la ambición es neutra, o no hay una visión negativa ni positiva, ¿ya? Y los primeros 4 párrafos eran de introducción, ¿cierto? Donde se planteaban estas preguntas retóricas para hacernos reflexionar sobre el tema, y se introducía las distintas, más bien las distintas percepciones o visiones, ¿cierto?, de estas mujeres entrevistadas, de estas mujeres que tenían una carrera exitosa. Pasemos a la pregunta 6, por favor. Dice, ¿consideras que las personas entrevistadas resultan adecuadas como fuentes para el desarrollo del tema del reportaje? ¿Por qué? ¿Les parecen que estas mujeres eran adecuadas para darle mayor credibilidad al tema? ¿Tenían relación con el tema tratado? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí, profesor, debido a que quizá eran mujeres como realizadas, entonces ellas saben por su propia experiencia cuánto le ha costado llegar o sea, dónde están y ese tipo de situaciones. Exacto, ¿verdad? O sea, que en el fondo, como les decía, y en el fondo son referentes, ¿verdad? De mujeres que han sido exitosas, que han llegado a puestos laborales difíciles de alcanzar, que son independientes, emprendedoras, entonces son un referente positivo y tiene que ver un poco con la opinión que deja entrever la autora Rebeca Rus sobre este tema. Ya en el fondo que ella de alguna manera plantea esta idea de que la ambición no debería, ¿cierto? El caso de la mujer verse de manera negativa, sino al contrario. O sea, hay también ambiciones positivas y claramente acá tenemos 4 mujeres que lo lograron, ¿ya? Bien, la redactora del reportaje deja ver su opinión en diferentes momentos del texto. ¿Afectó esto tu comprensión? ¿Por qué? ¿Qué les pareció? ¿Se dejaba ver claramente la opinión de la autora de este reportaje? ¿Ustedes creen que afectó, generó algún sesgo, alguna visión errada que aparezca un poco la opinión de ella, o creen que igual les permitió comprender mejor el texto, el hecho que ella a veces planteara su opinión? ¿Qué les pareció eso? ¿Quedaba clara la opinión de la autora de Rebeca Rus a este texto? Yo creo que sí, y siento que quizás como su opinión nos hizo adentrarnos y entender un poco mejor el texto. Exacto, ¿verdad? O sea, ella deja entrever claramente lo que piensa, ¿sí?
puede expresar bien su opinión a través de las palabras. Claro, y más allá de eso también, muy bien, es la idea de cómo estructuró el reportaje con esta pregunta retórica, reafirmó, respaldó la información o le dio una mayor, mayor cantidad y diversidad de puntos de vista, ¿verdad? Con estas cuatro perspectivas de esta mujer exitosa. Además ocupó la definición de la Real Academia para dejarnos entrever que la sociedad es la que finalmente prejuzga, ¿cierto? Y no, por ejemplo, no es así los diccionarios, ya en el fondo también dejarnos entrever la percepción que tiene la sociedad. Entonces, eso desde ese punto de vista yo creo que también lo logró. Avancemos a la parte donde dice, observa cómo está escrito. Ya. Dice, esto es sobre los dos puntos, que a veces algunos quizás no lo sepan usar, dice, parte como de ortografía. Los dos puntos constituyen un signo ortográfico que, como la coma y el punto y coma, delimita unidades sintácticas menores al enunciado. A continuación, se ejemplifica algunos de sus usos para que los apliques en los textos que escribes. O sea, esto como consejos de ortografía. Dice, para introducir una verificación, una explicación, una ejemplificación. Imagínense, ahí tienen tres opciones, o sea, nos dan tres opciones y una de las opciones, la primera dice, para introducir una verificación, una explicación, una ejemplificación. Yo creo que ese es uno de los más frecuentes. Hace ya muchos años que tenemos asumido que no podemos ambicionar tenerlo todo, una carrera profesional exitosa y una vida familiar impecable. Ahí lo que se hace, ¿cierto? Es podría ser una ejemplificación, ¿cierto? Una ejemplificación de esta idea de que no se lo puede tener todo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo se usan los dos puntos. Después tenemos para introducir una cita empleando el estilo directo. Eso es muy frecuente también cuando uno quiere citar a algo o a alguien. Carmen Rodríguez Mazo coincide en parte con esta reflexión. Eso les va a servir mucho cuando ustedes estén en la universidad y tengan que entregar ensayo, informe, usar los dos puntos para introducir una cita. Es muy frecuente usarlo así también. Después cita, los hombres no suelen plantearse este tipo de objetivos, ya para que lo vayan teniendo ahí, para que lo anoten, tomen nota. Ya, para introducir una conclusión, consecuencia, resumen, existen palabras que no connotan lo mismo para hombres y mujeres, construyen estereotipos y generan prejuicios. O sea, para establecer una conclusión de lo dicho anteriormente, ocupa los dos puntos, ¿ya? Bien, eso como de la parte ortográfica, que lo pueden revisar más adelante de nuevo, pero es como para cuando redacten texto, lo empleen también de manera correcta. Bien, Pedro, sigamos avanzando a la página siguiente. Bien, esta es la parte que yo les comentaba que nos va a servir de síntesis sobre los medios de comunicación. En el fondo esto ya lo hemos visto, acuérdense, en los distintos PowerPoint, que se les sugiero volver a revisarlo, ya que hemos revisado de estos temas, ya dice así, respecto a los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación son canales de información dirigidos a una gran cantidad de público, ¿cierto? Que era finalmente lo que los diferenciaba de los medios privados de comunicación, en el que cada receptor es anónimo, o sea, difícilmente vamos a ver la cantidad exacta de personas y quién es si a fulanito o a tal persona llegó o no llegó el mensaje, ¿ya? Pero en el fondo sabemos que llega a una gran cantidad de personas. Algunos de estos medios son la prensa escrita, la radio, la televisión e internet, ¿cierto? Son los principales medios de comunicación que conocemos, de comunicación masiva, ¿ya? Claro, tenemos también, ustedes recordarán, y esto es muy importante, no lo olviden, que los medios masivos de comunicación cumplen distintas funciones. Nosotros ya lo habíamos comentado, que las principales deberían ser informar y formar opinión, ¿ya? Pero sin embargo no son las que más frecuente ocurren, ¿verdad? En nuestros medios de comunicación actuales, sino que muchas veces se van a la entretención. Entonces como que se olvidan un poco de que sus funciones centrales deberían ser informar y formar opinión, ¿ya? Sin embargo, a veces igual eso se ha ido recuperando y hay programas televisivos, inclusive las noticias también funcionan como el principal, eh, cierto medio, canal, por el cual nos estamos constantemente informando, los noticieros, ¿ya? Bien, entonces informan, pues comunican diversos temas de actualidad para que las personas sepan lo que ocurre en su contexto próximo y en el mundo. O sea, una de las características centrales entonces es la entrega de información para que sepamos lo que está ocurriendo. O sea, yo creo que principalmente nosotros buscamos los medios de comunicación para informarnos de qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Chile, qué está pasando acá en Copiapó, en la región de Atacama, etcétera, etcétera. Y también formar opinión cuando uno busca ir más allá, ¿cierto? Por eso leemos columnas de opinión, artículos de opinión,
carta al director, editorial, etcétera, para tener una opinión, ¿cierto? En el sentido de quien está informado finalmente es quien puede tener una opinión mucho más clara, más directa. O sea, también la entrega de información de la noticia también contribuye a que ustedes tengan una opinión sobre el tema. ¿Ya? Entonces, formar opinión, ya que cada medio posee su propia línea editorial. Acuérdense que la línea editorial es la orientación ideológica, el punto de vista o perspectiva que tiene el diario sobre distintos temas, ¿ya? La que se muestra en la selección e interpretación de los contenidos publicados, lo que influye en la opinión de sus receptores. O sea, que hay medios que son más conservadores, otros son más críticos, otros más neutros, etcétera, etcétera. O sea, uno se va percatando, se da cuenta de cuál es su línea editorial en la medida que vas leyendo más textos o publicaciones de ese medio, ¿ya? Respecto a esta función de educar, dado que transmiten contenidos culturales y valóricos que resultan un aporte para la sociedad, ¿ya? Bueno, cierto, o sea, todos estos programas culturales que hay, por ejemplo, antes estaba Tierra Adentro, bueno, ahora está este programa de Pancho Saavedra, que es cierto que recorriendo Chile, ¿no? ¿Cómo se llama el programa de Pancho Saavedra? ¿El que tenía? ¿Lugares que hablan? Ah, ese era, lugares que hablan. Sí, también. Bueno, recorriendo Chile también creo que está, pero lugares que hablan, ¿cierto? También de alguna manera podría ser visto como cultural, en el sentido de que nos permite recorrer, viajar, conocer distintas realidades, ¿verdad? De nuestro país, ¿ya? Y de manera también un poco también con la entretención, ¿verdad? Que nunca está de más y bien, también complementa también a las otras funciones, ¿ya? Y entretención, bueno, porque ofrecen espacio de distracción y descanso, como series, películas, entre otros. O sea, las series, las películas, programas como Pasapalabra, no sé, programas que estaban antes como Quién quiere ser millonario, ya o tantos otros programas que tienden a predominar, inclusive los programas de farándula también, buscan esta idea de distracción, ¿ya? Entonces eso cumple la función de entretenimiento, ¿ya? Pero sobre todo lo más probable es que usted esté más acostumbrado a ver series, películas, bueno, ahí tenemos esa función de entretenimiento. Ya. Bien, respecto a esto, dice, una de las funciones de los medios de comunicación es la de informar y generar espacios de opinión para la comunidad. Esta es la labor que cumplen, por ejemplo, diarios, revistas, medios informativos online. Acuérdense que muchas veces nosotros tendemos ahora más a informarnos de manera online que de manera, por ejemplo, en la prensa escrita en un periódico. Y noticieros de radio y televisión. Los mensajes que comunican los medios masivos permiten a los receptores saber qué es lo que ocurre en su entorno cercano y también en el global, a fin de conocer los hechos de actualidad, reflexionar sobre ellos, para formarse una opinión y eventualmente comunicar dicha opinión a través de estos mismos canales. Sigamos avanzando, Pedro, por favor. Dado el amplio público al que llegan sus mensajes, los medios masivos de comunicación tienen... hasta ahí, gracias. Muy bien. Dado el amplio público al que llegan sus mensajes, los medios masivos de comunicación tienen gran influencia e impacto en la población. Por ejemplo, pueden ser de ayuda para la difusión de información en una situación de emergencia, ¿cierto? O sea, en ese sentido, por ejemplo, cuando han habido terremotos, cuando pasó lo del tsunami, no sé, tantas otras situaciones, el aluvión acá, entre otras cosas, los medios de comunicación permitían informarnos ciertas situaciones de emergencia. Como difundir también entonces la recomendación entregada por la autoridad ante un terremoto, generar cambios en la forma de pensar o en la visión que tiene él o los individuos en relación con un hecho de la realidad, como considerar positiva o negativamente una reforma política también, ¿cierto? Ese sentido de analizar críticamente, por ejemplo, ahora que están todas estas campañas del plebiscito, ¿verdad? Del de apruebo o el rechazo, bueno, tiene que ver un poco con ese tipo de cosas. ¿Ya? Bien. Pregunta, dice, esta pregunta para ustedes. ¿Qué influencia podría tener en los receptores la visión comunicada sobre la ambición del reportaje? Esta visión que leímos nosotros sobre la ambición, ¿de qué manera cree que influyen en ustedes? ¿De alguna manera les causó algo, les provocó algo, les hizo reflexionar sobre este tema, amplió su visión sobre el tema? ¿Qué les causó leer este reportaje sobre la ambición de la mujer, este que habíamos leído recién? Por lo menos a mí me hizo reflexionar y como la opinión de las mujeres me hizo comprender mejor la situación. Y yo creo que la influencia de los receptores es como mucho, dependiendo del punto de vista, porque si es como que está bien constituida, muchas veces nosotros podemos acoger como esa idea y pensar de una manera similar. Exacto, ¿verdad? Muy bien, gracias, Jim. Lo explicaste muy bien. Eso es, o sea, muchas veces
además de informarnos, también estos medios contribuyen a que nosotros tengamos una opinión más clara, una opinión más precisa, enriquece nuestro punto de vista, enriquece nuestra argumentación. Si un texto de carácter más bien argumentativo de opinión o una información está bien estructurada, está bien explicada, está bien desarrollada, probablemente va a contribuir a ampliar, ¿cierto?, a generar nuevas perspectivas, ¿cierto?, sobre el tema. Entonces, en ese sentido resulta positivo, ¿cierto?, informarse o leer textos de opinión, ya para ampliar siempre nuestro campo, ¿verdad?, nuestro campo visual, por así decirlo, sobre los temas. Bien, pasemos a lo siguiente. Dice, evaluar mensajes de los medios. Los medios masivos de comunicación cumplen un rol fundamental en la sociedad, especialmente en un mundo interconectado, o sea, en esta sociedad globalizada que hayamos visto, en esta sociedad donde sabemos perfectamente, casi al instante, lo que ocurre al otro lado del mundo, ¿cierto? Gracias a la capacidad que tienen actualmente los medios de comunicación y esta idea de estar en red, ¿ya? Y sobre todo ahora bueno, por el Internet. Entonces, especialmente en un mundo interconectado como el de hoy, donde cada vez es más fácil acceder a información y difundirla. Claro, el problema de ellos son las fake news o las noticias falsas, que tenemos que estar atentos, ¿cierto? Y revisar muy bien las fuentes de la cual rescatamos la información. Es en este contexto que el concepto de veracidad de la información se torna indispensable. Uno de los fundamentos del periodismo es la misión de entregar información verdadera, confiable, fiel a los hechos que se comunican. Para lograr este objetivo, el periodista debe recurrir a fuentes confiables, protagonistas del hecho, testigos directos, documentos, ciertos, fuentes, respaldo, etcétera, tarea que conlleva un cuidadoso trabajo de investigación. Es ahí la principal diferencia, ¿cierto?, de los canales de televisión o los medios tradicionales, por ejemplo, a muchos medios que circulan por Internet, que si bien Internet permite una inmediatez en la entrega de información, que nosotros nos informemos de manera mucho más rápida y expedita, estos medios más tradicionales, en cambio, logran, ¿cierto?, buscar y reafirmarse en fuentes más confiables. Por eso a veces se demoran más en publicar, no porque no tengan acceso a la información, sino más bien porque ellos verifican y analizan cuidadosamente, o eso deberían hacerlo al menos, la información que les llega. No así muchos medios de Internet que buscan muchas veces ser populista o sensacionalista. Entonces, por eso es que ustedes deben ser muy críticos, muy cuidadosos cuando lean sobre todo información de Internet, ya de leer, buscar ojalá más de una fuente, contrastarla, ya, y no creer todo obviamente lo que allí aparezca, ya. Sigamos avanzando. Bien, dice, nosotros, como receptores de los mensajes de estos medios, debemos ser capaces de evaluar la información para determinar qué tan confiables resultan los hechos que se nos comunican. Observa el análisis de los siguientes fragmentos del reportaje leído. La ambición a priori, ¿cierto? O sea, antes del análisis, no parece una palabra negativa según el resultado de la Real Academia Española. Todo lo contrario, es el deseo de llegar más allá, de descubrir nuevos territorios, de explorar vías para conseguir mejorar nuestra vida, la razón por la que la humanidad ha ido evolucionando a lo largo de los años. Esta idea de mejoramiento constante, continuo, de alguna manera del positivismo de la sociedad, de esta idea de querer mejorar progresivamente, constantemente. Entonces, ¿por qué creen, qué le da respaldo? ¿Qué reafirma que este párrafo sea confiable? ¿Qué le da ese carácter de decir, ah, no, es confiable esta información? ¿Qué es lo confiable ahí? ¿Qué le da qué respalda lo que se está diciendo allí? La Real Academia, Exacto, ¿verdad? El los uso de, diccionarios, exacto, sí. el uso, muy bien, gracias. Eso es, el uso de este diccionario de la Real Academia Española, que funciona como fuente confiable, porque la Real Academia es una institución confiable, por lo tanto, lo que aparece allí, este significado, entonces está corroborado, entonces está muy bien. Página siguiente, entonces, por favor. Página 209. Entonces acá tenemos otros ejemplos. Es evidente que las chicas jóvenes deben ser más ambiciosas que los chicos de su edad. Acuérdense que esta frase es evidente, venía a dar este sentido de ser un marcador del discurso, ya un marcador de reafirmación, de certeza, ¿ya? O al menos eso es lo que interpretamos del hecho de que sean más en la universidad y se gradúen en mayor número. Pero sin embargo, sabemos que la realidad es muy diferente. Todavía hay una baja representación de las mujeres en los puestos directivos y una gran desigualdad salarial, ¿cierto? ¿Es confiable este párrafo, piensan ustedes?
En comparación al anterior, ¿cuál es más confiable si tuvieran que contrastarlo? El de la RAE, si me pregunta a mí, ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. porque como dijo antes, si se saca de una fuente que se sabe es confiable, es verídica, confirmado por bastante gente. En cambio, esto no coloca una fuente o algo así. Exacto. Es más palabra pura. Exacto, eso es. Excelente, Jorge. Súper, súper bien. Eso es. Justamente, o sea, esta idea, lo anterior, si se fijan, son más bien hechos, hechos concretos, comprobables. En cambio, acá se centra más en su opinión, cuando dice, o al menos eso es lo que interpretamos del hecho de que sean más en la universidad y se gradúen en mayor número. Todo eso son opiniones, ¿ya? Eh, Claro, después dice, sin embargo, sabemos que la realidad es muy diferente, pero se está basando en pura opinión. Entonces, cuando principalmente estamos frente a opiniones, esos párrafos de opinión, esos extractos de opinión, son principalmente subjetivos, obviamente, porque son opiniones, y no son tan confiables como aquellos párrafos donde aparecen fuentes o hechos confiables. ¿Ya? Muy bien. Después, para Ana Martín, directora de Planificación Estratégica de una agencia de medios y abanderada de la iniciativa World the Talk para empoderar a las mujeres frente a los hombres a nivel laboral, la respuesta es parecida. Desgraciadamente sí, suena negativa como tantas otras cosas que aplicadas a un hombre son maravillosas, pero en el caso femenino. Acá hay una diferencia. Si bien acá hay una opinión, esta opinión, en comparación a la anterior, está citada, porque está entre comillas, si se fijan, ¿cierto? Entre comillas, desgraciadamente sí, suena negativa, etcétera, etcétera, ¿ya? Y además cita a alguien, en este caso la entrevistada Ana Martín, que es directora de una agencia, entonces, en ese sentido, como directiva con experiencia, ella viene a ser un respaldo, ¿verdad? Una fuente confiable, y además cita lo que ella piensa. Entonces no es el pensamiento directo de la autora del texto, de Rebeca Rus, sino es lo que piensa la entrevistada, Ana Martín. Entonces, cuando nosotros citamos a una fuente confiable, a alguien que es autoridad o tiene relación con el tema, eso también estaría bien desde el punto de vista argumentativo y nos respalda la información. ¿Queda claro eso hasta ahí? ¿La diferencia entre una opinión sin respaldo y una opinión respaldada? ¿Les queda claro? Sí, 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 profe. profe. Ya, muy bien, muy bien. A todos, ¿cierto? Me imagino que sí. Ya, sigamos. Dice lo siguiente. A partir del análisis se puede decir que la información entregada en el reportaje es veraz, en tanto sus fuentes tienen directa relación con el tema tratado. No obstante, existen ciertas afirmaciones de la redactora que no cuentan con un respaldo claro, como ocurre con la relación entre ambición y número de estudiantes universitarios. O sea, claro, debería haber respaldado más esa información con estadísticas, con otros datos, para darle mayor confiabilidad. Esto nos lleva a otro aspecto importante de evaluar, la suficiencia de la información. ¿Qué es la suficiencia de información? El concepto de suficiencia se relaciona con la cantidad de información que entrega un texto y que permite al receptor evaluar si es la necesaria para considerarse informado. O sea, un texto donde debe predominar la información, y eso es lo relevante. Si se fijaron acá, nosotros hemos dicho que un reportaje es un texto informativo por excelencia, pero se vale de otros subgéneros, por ejemplo, la entrevista en este caso, para ampliar la información. Y esa amplitud de la información uno podría decir, ah, no, es más subjetivo, pero no es tan subjetivo. ¿Por qué? Porque ocupa esa información extra, esas opiniones extras de personas que de alguna manera tenían validez o eran fiables, ¿verdad? Porque funcionan de respaldo directo, porque son confiables que esta mujer emprendedora hablen sobre este tema de la ambición de la mujer. Entonces, ellas son opiniones, sí, pero opiniones citadas. Entonces, como vimos en el ejemplo anterior, al citar tú una opinión de una persona que tiene influencia en el tema o que tiene un respaldo del tema, estaría bien y en realidad contribuye a entregarte más información al respecto y no son meras opiniones. Entonces, por eso es que este texto, pese a todo eso, es informativo, predomina lo informativo, ya porque son opiniones respaldadas, son opiniones que son citadas, no opiniones a la ligera. ¿Se comprende entonces por qué este texto era predominantemente informativo? ¿Se comprende? Sí, profe. Ya, muy bien. Ten en cuenta que solo al estar bien informados podemos elaborar una opinión. De lo contrario, tendremos una mirada parcial del tema. En general, las noticias que están en desarrollo, los textos que no indican sus fuentes o que no señalan los datos sobre lo que sostienen ciertas afirmaciones, son casos en los que no existe suficiente información y debemos consultar otros medios para ampliarla. Entonces, un medio confiable debe tener toda esta estrategia, ¿verdad?, que aparecían acá. ¿Ya? Bien.
Revisar la confiabilidad del medio en que se publica el texto que lees también es una manera de evaluar la veracidad de la información. O sea, una estrategia fácil y rápida es buscar otra fuente, otro medio que hable sobre el tema. Actualmente existen diferentes sitios web donde se publican noticias falsas, fake news, las que luego se difunden por las redes sociales, por lo que es imprescindible distinguirlas de aquellas fuentes que sí son confiables, como habíamos visto. Pedro, ¿podría bajar un poco más, por favor? ¿Ya? Y finalmente reflexiona. Luego de trabajar estas páginas, ¿cambió tu forma de leer los mensajes? Esto en general respecto a todo este tema, ya para ir cerrando esto, porque la próxima semana ya vamos a hacer la síntesis y es la evaluación formativa, ¿ya? Bueno, y también se los preguntaba un poco y he dejado, o sea, he visto que efectivamente muchos me han dicho que ha cambiado su forma de comprender los medios. ¿Sienten ustedes que a lo largo de todos estos temas que hemos trabajado, de estos como 2 meses o más que hemos trabajado estos temas, ha cambiado su visión sobre los medios de comunicación? ¿Le han servido estas clases? ¿Han ampliado su información? ¿Sienten que ahora son más críticos al momento de leer estos mensajes? ¿Qué ha cambiado en ustedes? Yo creo que sí, profesor, Sí, totalmente. profe, igual. Uno como que ahora no va a creer así como al tiro y va a buscar otros medios, otras fuentes para realmente saber si lo que estamos como leyendo es como verdad, y por otra parte también ver los otros puntos de vista. Siento que eso es muy importante para no quedarnos solamente con un punto así como que acerca de la historia. Excelente, súper bien. Qué bueno, ojalá que eso también, bueno, lo he visto en los quiz, porque le había hecho una pregunta muy parecida en los quiz, donde justamente responde un poco eso, responden ustedes que efectivamente ahora son más críticos, se informan en más fuentes, ¿verdad? Entre otras estrategias que hay que les permite el fondo no creer todo y ser más consciente de que a veces hay muchas noticias falsas o fake news. Y lo importante que es verificar la información, por ejemplo, formarse una opinión más clara, ¿verdad? Leer textos diversos, no solamente noticias, también leer textos de opinión para ampliar, ¿cierto?, nuestra visión ya de la realidad. Y finalmente, ¿en qué aspectos te fijarás de ahora en adelante al momento de evaluar una noticia, un reportaje o un texto periodístico? ¿En qué cosas se van a empezar a fijar más ustedes ahora de estos En las textos? fuentes, En las fuentes, ¿cierto? En la entrega de los mensajes, ¿cierto? ¿Qué más? En que la opinión tampoco esté como en gran parte. Siento que como que deberían informar el hecho de por sí y no que influya como el autor, porque eso también nos puede cambiar mucho nuestro pensamiento. Exacto, muy bien, exacto, eso es, justamente, esa es la idea, o sea, que ustedes de alguna manera sepan de cuál es la visión que hay detrás, cuál es la ideología, cuál es la línea editorial del medio o del reportero, del periodista, ¿ya? Muy bien, chicos, terminamos por hoy, no sé si alguien tiene alguna duda. Gracias, Pedro, puede dejar de compartir pantalla, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, el quiz de hoy día ya se le subió, está disponible, yo lo había dejado programado y tienen todo el día para desarrollarlo. Se los sugiero resolverlo ahora porque no está tan difícil. ¿Ya? Eso, chicos, ¿hay alguien que haya llegado atrasado? Yo, profe, yo llegué atrasado. Martín, ¿ya? ¿Alguien más aparte de Martín? Profe, le tengo una duda. Sí, Martín, dígame. ¿Por qué nos cambió con los terceros? Ya lo discutimos. Profe, No, es verdad, nos cambió con los terceros. Siempre nos decía que se iba con nosotros. y se fue. al Cancina fue el que más le dolió, profe. Sí, me dolió. Yo lo Por eso. quería, ya no lo quiero. Ya no me quiere, ya. Pucha, Voy a cambiar por la chiquillo. profe de lenguaje. O la profe Sandra. Así Oigan, a todo esto, no sé si Sandra, al ser profesora jefe, no sé si ella puede participar, pero la Sandra es muy motivada. Ella también podría ser una buena opción para hacer actividades, cosas, a propósito de que la Ya nombraron. está en otro nivel, creo. Sí, Ya. creo que es primero o algo así. Tienen razón, está en primero, tienen razón. Sí, Pucha, pues, profe, Profesor. está en primero. Yo estoy en pucha. tercero. Es profesor, que, profesor. pero que fue porque yo me preguntaron antes, lo siento. Llegó la Maura. ¿Maura está o no? Sí, la Maura. Maura. Sí, Ya, profe, la Maura. Maura. ¿Alguien más? Aparte de ellos, parece que no. Pucha, chiquillo, ya lo siento, pero igual los tengo en mi corazón. No, en serio. Profe, y anotó a la Monse, Saavedra. Montserrat también, ya, ok. ¿Dónde está Montserrat? No la veo. ¿Dónde está? Aquí, Monse. profe, dije presente. Ya. ¿Qué le pasó a Montserrat? Ya, Tengo ánimo. tuto.
Ánimo, ánimo, y tiene que intentar conectarse. El Martín Vega también, profe. Ya, les sugiero ver la clase cuando la suba ya para que, no sé, los que llegaron más tarde, ¿ya? Cuídense, chicos, ¿ya? Aún no supero que nos cambió por los terceros, profe. Pucha, lo siento, es como que siento que Sí, es yo como una... tampoco, profe, qué feo. Y aparte no me respondió Instagram. Ayer no me lo respondió lo que le dije. Pero es que era... Martín, era muy tarde, ya, pero chicos, eso, ya lo siento mucho, no quiero causar depresión. Profe, eran las 9, ¿no era tarde? Ya, Bueno, profe, ya, chao, cuídense cuídense. igual, Chao. chao, cuídense Nos igual, veremos, profe. Chao. igual, Gracias. Chao, chao. profe, gracias. Chao, que Chao. esté bien. Igual ustedes, chau, chau, gracias Pedro por compartir la pantalla, muchas gracias, chau, chau.